El día de hoy se retomó el juicio en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez y expresidiario, también hay que advertirlo, por la manipulación de testigos, fraude procesal que presuntamente este sujeto habría cometido desde hace varios años. Este proceso, que sigue dando de qué hablar, hoy tuvo un tema bastante interesante y bastante particular. Recordemos, para dar un contexto de lo que ha ocurrido, que el día de ayer se falló a favor de Álvaro Uribe Vélez una acción de tutela, pues donde se le ordenaba al juzgado permitirle a la defensa de el señor Álvaro Uribe Vélez pues realizar el descubrimiento probatorio y contarle al país qué pruebas iba a utilizar y pues obviamente también tratar de digamos que controvertir las grabaciones que se sostienen por parte de la fiscalía en contra del expresidiario y expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pues hoy sorpresivamente Jaime Granados, en medio de la presentación de pruebas que va a utilizar en el juicio oral, dijo y dio el listado de las personas que van a defender a el Matarife, como muchas personas lo conocen, al expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez. Y cuando uno revisa la lista, pues primero es una lista bastante numerosa, bastante robusta, con un objetivo claro: dilatar el proceso, porque escuchar a cada uno de estos testigos que sean interrogados por la defensa, que sean interrogados por la fiscalía, que luego los interroguen la procuraduría, que los interrogue los apoderados de víctimas, pues va a tomar muchos días. 160 testigos, generalmente en estas audiencias, pues escuchar tan solo 5 o 6 testigos puede durar un mes, 2 meses para que se desarrollen dichas diligencias. Aquí Álvaro Uribe les dice que va a llevar 160 testigos. Claramente lo que está buscando es dilatar más este proceso, alargarlo hasta donde más se pueda para que la prescripción llegue y este personaje pues salga impune de los delitos que le fueron imputados y posteriormente acusados. Pero cuando uno revisa la lista de nombres que va a utilizar Álvaro Uribe Vélez, alias el Matarife, en su proceso para él salir libre, para que lo defiendan, uno encuentra unos nombres bastante llamativos, entre corruptos, entre presuntos corruptos también, y entre personajes vinculados al paramilitarismo e incluso los mismos paramilitares. Hágame el bendito favor. Bueno, no podíamos esperar que otras personas defendieran a Álvaro Uribe Vélez. Tenían que ser estos personajes que, reitero, ya han sido condenados por corrupción, han sido condenados por sus vínculos con los paramilitares o que tienen graves denuncias alrededor de estos dos temas. Entre los nombres hay que advertirse, destaca el de Néstor Humberto Martínez, exfiscal general de la Nación, el abogado Abelardo de las Priellas, no sabemos si este también abogánster, Fabio Valencia Coso y el ex paramilitar, por ejemplo, alias HH. Hágame el bendito favor. Miren, no, se ven otras caras, otros nombres: Andrés Felipe Arias, Álvaro Hernán Prada, pero quiero que analicemos los testigos y ojo, si se me escapa algo, ustedes ahí en los comentarios recuérdenme los antecedentes de estos personajes, o sus escándalos, o sus denuncias, o sus condenas. Porque es que todos son o corruptos o paramilitares o vinculados o denunciados por corrupción o vinculados o denunciados por paramilitarismo. La defensa del ex senador Álvaro Uribe Vélez anunció que va a presentar 160 testigos en el juicio por presunta manipulación de testigos que se adelanta ante el juez 44 penal del circuito con función de conocimiento en Bogotá. Entre los testigos, bueno, ya veíamos algunos de los nombres. También se encuentra el magistrado del CNE, para que vean la cercanía. Álvaro Hernán Prada, apareció Callita Daza, también vinculada al tema de la ñeñe política, y otros nombres. A ver, empecemos a analizar esto uno a uno. El primer nombre, Santiago Uribe Vélez, ¿no? Hermano de Álvaro Uribe Vélez, claro que lo va a defender a capa y espada, pero no solamente el hermano de el Matarife, sino que Santiago Uribe Vélez está siendo procesado por un proceso, valga la redundancia, similar o en un caso similar al de Álvaro Uribe Vélez. Digo similar porque tiene unos vínculos con el paramilitarismo. El caso de la fundación del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. Se habla que Santiago Uribe Vélez, y esto también hay un libro, se los recomiendo, que habla de todo esto, y dice que Santiago Uribe Vélez, y es lo que sostiene también la fiscalía, fue el fundador y una de las cabezas principales del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. Calculen.
Otro de los nombres, Abelardo de la Espriella. Abelardo de la Espriella, que curiosamente cuando fue abogado de David Murcia Guzmán, alrededor de todo el tema de DMG, esta pirámide que estafó a tantas personas, pues se convirtió en un abogado de pueblo que estaba tratando de salir adelante, etcétera, y se convirtió pues en una de las firmas más grandes. Este señor, uno de los personajes con más dinero en Colombia. De hecho, él no vive en Colombia, sino pues él vive en otras partes. Abelardo de la Espriella, aquí esto obviamente rumor, en los pasillos de Palo Quemado, que es donde están los juzgados penales, era catalogado como uno de los peores penalistas que existían en Colombia, pero pues sí logró conformar una firma, fundarla, donde pues contrata a otros profesionales que pues ejercen el derecho de una mejor manera, como lo hace Abelardo de la Espriella, ¿no? Entonces calcule. Mario Uribe, hágame el bendito favor, también familiar del expresidente Álvaro Uribe Vélez, el primo, pero vinculado con los ex jefes paramilitares y que actualmente está viviendo, hace poco se conoció esa denuncia, en uno de los apartamentos del ex jefe paramilitar alias Don Berna, donde pues lo vendieron y demás, pero que este apartamento pues debería estar en manos de las víctimas del paramilitarismo. Ahí está Mario Uribe Vélez, recordemos también vinculado al tema de la parapolítica, en fin. Samuel Arturo Sánchez Cañón, no me suena familiar, no sé si de pronto ustedes lo distinguen, pues el abogánster Diego Cadena también está por aquí. No hay que hablar mucho de este personaje, Diego Cadena, el abogánster, la ficha que utilizó Álvaro Uribe Vélez pues para sobornar presuntamente a testigos paramilitares. Ramón Quintero me suena, pero no tengo una referencia clara, no sé si ustedes me pueden ayudar ahí en los comentarios. Néstor Humberto Martínez, pues qué se puede decir este personaje, tiene un alias que es alias Cianuro, calculen, vinculado y también denunciado por parte de las hijas del señor Pisano alrededor de su muerte y la muerte también de su hijo Alejandro Pisano, donde pues tomaron un vaso de agua y tenía cianuro, ¿no? Este caso quedó en la impunidad bajo la fiscalía de Néstor Humberto Martínez. Detrás también aparentemente el entramado de Odebrecht para tratar de cubrir a los peces gordos como los Sarmiento Angulo. Este señor estuvo vinculado también al escándalo de corrupción o entrampamiento de La Paz. Recordemos que el fiscal anticorrupción que terminó siendo corrupto, Gustavo Moreno, hoy apoderado de uno de los apoderado de Sneider Pinilla, pues fue una de las fichas que colocó Néstor Humberto Martínez, y este señor pues también detrás del entrampamiento de La Paz, por lo menos como se ha denunciado por parte del propio presidente Gustavo Petro. Juan Manuel Daza, no lo tengo referenciado, no sé si es hermano de Callita Daza. Álvaro Hernán Prada, pues básicamente el actual magistrado del Consejo Nacional Electoral, detrás del golpe que están tratando de propinar al presidente Gustavo Petro, pero también el presunto cómplice de Álvaro Uribe Vélez en la manipulación y soborno a testigos, y pues uno de los peores congresistas que tuvo el Centro Democrático, Carlos Eduardo, María Claudia Daza, alias Callita Daza, que recordemos cuando se destapa el tema de la ñeñe política, esta señora se va del país, prácticamente evade la justicia y pues bueno, nunca tampoco fue procesada por la justicia alrededor del tema de la ñeñe política. Enrique Pardo Hache, Enrique Pardo pues es un ex paramilitar que fue el que también sirvió de puente entre el abogánster Diego Cadena y Juan Guillermo Monsalve, testigo estrella en contra de Álvaro Uribe Vélez, pues también va a ser una de las personas que defienda a Álvaro Uribe Vélez. Su abogado Jaime Lombana también aparece allí. Juan Guillermo Monsalve, que es el testigo estrella en contra de Álvaro Uribe Vélez, de Yanira Gómez, que también es una de las denunciantes, Nilton Córdoba, que creo que es un excongresista, Fabio Valencia Cosio. O sea, ¿hace cuánto no escuchábamos hablar de Fabio Valencia Cosio? ¿Hace cuánto, queridos amigos y amigas? Recordemos que Fabio Valencia Cosio fue el ministro del Interior de Álvaro Uribe Vélez, pero no solamente fue el ministro del Interior de este personaje, estuvo alrededor de, creo que estuvo en la Consejería para la Paz o algo similar. Y Fabio Valencia Cosio estuvo emproblemado cuando Álvaro Uribe Vélez era presidente porque el hermano de él, el hermano de Valencia Cosio, tenía un vínculo con los paramilitares. Nada más y nada menos. Juan Carlos Sierra Ramírez, otro paramilitar. Rodrigo Lara Restrepo, bueno, aquí se aparece Rodrigo, ex candidato a la alcaldía. No sé, Rodrigo Lara Restrepo, ¿qué puede decir a favor de Álvaro Uribe Vélez? Máximo Cuesta Valencia, Juan Josué Salazar, que fue el otro abogado que estaba realizando trabajitos oscuros o por lo menos presuntamente delictivos a favor de Álvaro Uribe Vélez. Eudice Cortés, Carlos Enrique Vélez, otro ex paramilitar. Harlington Mosquera Hernández, Luis Alfredo
Mateo Ramos, este no fue el condenado, el gobernador de Antioquia condenado por paramilitarismo, por sus vínculos con el paramilitarismo. Carlos Andrés Pérez. Y al final, alias HH José Eber Velosa García. O sea,